hablar del proyecto constitucional, obviamente, de lo que nos espera, porque estamos a días del plebiscito, de las campañas, de la parte económica del proyecto constitucional y naturalmente de la economía. Estamos con Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, ex precandidato presidencial, actual decano del Instituto de Estudios de Políticas Públicas de la London School of Economics en Londres. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿La visita es para hacer campaña o no? La visita es para ver a mi madre, más que nada, que ya tiene sus años y que no está muy bien de salud. ¿Pero algo de campaña? No campaña, pero si me invitan a opinar, encantado de hacerlo. Es que yo leí que en algún momento hubo optimismo, y esto es como un péndulo del optimismo, se pasó al pesimismo. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Optimismo y pesimismo respecto a qué? Al proyecto constitucional, a la idea de un camino constitucional. A ver, yo creo que son dos cosas distintas. ¿Es necesario y deseable que Chile tenga una nueva constitución? La respuesta es sí. Y esa respuesta la gente la dio cuando votó 78% y fracción en el plebiscito de entrada diciendo sí, queremos una constitución nueva. Ese capítulo está cerrado y creo que no merece mayor debate. La pregunta es si la constitución que ahora se propone es una buena o mala constitución. Y a mí me parece que no es un buen texto. Que ¿Rechazo entonces? Voto rechazo, lo he dicho públicamente ya más de alguna oportunidad. Y es un asunto que se puede discutir para largo, pero me gustaría enfatizar un punto. Las constituciones son, por sobre todas las cosas, aparatajes políticos. Son un conjunto de normas que rayan la cancha del ejercicio de la política. Cómo se constituye un gobierno, cómo se elige un parlamento, cómo se relaciona el parlamento con el gobierno, cómo entra el Poder Judicial en esa discusión, etc. El aparataje político, el diseño político del régimen político, del sistema electoral, de las reglas para que todo eso cuaje o no cuaje, en este proyecto está mal diseñado, mal pensado y no sería bueno para la política en Chile. Eso es lo medular. ¿Es arreglable? Es arreglable, yo creo que bajo el paquete actual no. ¿Por qué? Primero porque si tú a un auto tienes que cambiarle el chasis y la carrocería y los asientos y parte importante del motor, alguien te va a decir, oiga, mira que hay un proyecto alternativo que es más fácil, más rápido, más expedito. Yo creo que, de nuevo, lo medular de una constitución es el sistema político. La gente tiene distintas metáforas, el corazón, la sala de máquinas, ponle tú el título que quieras. Si eso está mal pensado, decir voto apruebo y después arreglo la sala de máquinas de ese nuevo proyecto, usando las reglas de ese proyecto que están mal pensadas y mal diseñadas, a mí me parece que ese es un camino azaroso e incierto, por decirlo menos. ¿Por qué hay tantas personas inteligentes que saben que son constitucionalistas, incluso especialistas dicen aprobemos y después arreglamos esto? ¿Es ilusión? ¿Es simplemente una opción política por sobre los conocimientos? ¿Qué pasa? Mira, yo no creo que haya que denostar a alguien que opina distinto. Pero ¿cuál es el pensamiento? No lo digo no porque tú lo estás haciendo, digo porque hay un clima muy polarizado en que la gente se agarra de las mechas muy rápido y ojalá podamos evitar ese tipo de debates o ese tipo de no debates, ¿no? A ver, yo creo que hay gente que dice, mire, esto ha costado tanto, aprobémoslo y después la carga se arregle en el camino. Y yo no dudo de la buena voluntad de la gente que propone eso. Pero de nuevo, me parece un camino incierto, me parece un camino difícil. A ver, partamos por una cosa muy básica. Para que eso ocurriera tendrían que estar los votos. No está nada claro que estén los votos. Segundo, si tú hablas con muchos abogados constitucionalistas te van a decir que las reglas para hacer esos cambios son reglas que no están muy claras. Por ejemplo, ¿habría o no habría un cerrojo indígena? Hay constitucionalistas que dicen que no, otros que dicen que sí. Y tercero, porque hay que ponerse un poco en el caso de la naturaleza humana, ¿no? La gente que viene bregando por esta constitución por mucho tiempo, se aprueba, aunque se apruebe por 3 votos, va a decir, no, mire, en realidad se aprobó, pero es pésima, hay que cambiarla. Me cuesta creer. Hubo toda una dialéctica con Fernando Atria acerca de las normas de modificación de esta constitución. Sí, bueno. Él se sintió afectado por lo de tramposo. A ver, expliquémosle a la gente de qué se trata esto. Sí. La crítica que algunos constitucionalistas, incluyendo al profesor H., hicieron de la constitución vigente, yo no vengo a defender la vigente, pero
tú me preguntas por el asunto y encantado de explicarlo. Ellos decían que había un cerrojo. Es que está absolutamente relacionado a la pregunta con la posibilidad de arreglar la Constitución. Exactamente. ¿No? Lo entiendo así, por eso que es tan pertinente. Se decía, mire, uno de los problemas de la Constitución vigente es que es muy difícil de modificar porque se requieren ciertos quórums supramayoritarios, es decir, más del 50%. En algunos casos 3/5, en otros casos 2/3. ¿Qué ocurre? Que el proyecto de Constitución que se vota en un mes más tiene quórums para modificarlo que son a veces tan onerosos o a veces más exigentes que los que están vigentes en la Constitución actual. Yo no critico que haya una Constitución que es más difícil de modificar que una ley. Esa es una de las diferencias fundamentales, ¿no es cierto? Si tú tienes una ley que la modificas por 50+1 y la Constitución la modificas por 50+1, bueno, ¿cuál es la diferencia? Lo que sí critico es que la gente que decía la Constitución actual es absolutamente inaceptable porque tiene estas normas, hoy día aprueba normas que son prácticamente idénticas. Eso tiene dos implicancias. Primero, lo hacen a uno dudar de la consistencia intelectual de las personas que se dan esa vuelta de carnero. Pero lo más fundamental es que decir apruebe para reformar, porque reformar es fácil, es inconducente. ¿Por qué? Porque modificar o reformar sería extremadamente difícil. ¿Qué hay de bueno en el texto que se propone? Yo creo que hay cosas buenas. A ver. Creo que darle más énfasis a ciertos derechos fundamentales es bueno. Chile es un país, por ejemplo, que por, no diré años, por siglos maltrató a sus minorías étnicas, a los pueblos originarios. Que tengan mayor reconocimiento y mayores derechos me parece bueno. Que haya un énfasis en la paridad de género me parece bueno. Que haya un mayor énfasis en asuntos de cuidado del medio ambiente me parece bueno. Pero lo que no debemos olvidar, y aquí voy a ser un poco majadero, así que perdóname, pero es lo central, todas las afirmaciones de derechos fundamentales son necesarias, son deseables para que esos derechos sean efectivos. Se requiere de un sistema político que funcione, de un parlamento y un ejecutivo que se pongan de acuerdo, que se legisle, que esté la manera de financiar esos derechos cuando esos derechos requieren plata. El gran riesgo o un gran riesgo de esta Constitución es que ese catálogo de nuevos derechos, que yo pienso es bueno, sea letra muerta. ¿Por qué? Porque para que esos derechos sean efectivos, para que la persona pueda cobrar su pensión, para que le puedan garantizar que el aire y el agua están limpios, eso requiere leyes, requiere decisiones políticas y requiere plata. Y con un sistema político que funciona mal, ninguna de las anteriores va a estar disponible. ¿Plurinacionalidad? ¿Sí o no? Aquí te voy a dar una respuesta de si bien es cierto o no es menos cierto, porque creo que es un asunto que hay que tratarlo con cierta sutileza. Me parece esencial que el sistema político, el pacto social que tengamos en Chile en el futuro, le dé mayores derechos y mayor reconocimiento a nuestras minorías étnicas, a nuestros pueblos originarios. La historia de este país es la historia de la discriminación y el abuso y por lo tanto se tiene que corregirlo. ¿Es la manera que la Constitución propone la mejor manera de abordar ese problema? Me parece que no. Pero al concepto de plurinacionalidad, ¿sí o no? Otros hablan de interculturalidad, por eso hago la pregunta. Sí, yo sé. La verdad es que no me quedaría pegado en el título de la canción. Creo que es más útil. No, pero tiene consecuencias jurídicas importantes. Por eso, hablemos de las consecuencias, porque como nadie está muy seguro exactamente qué significan estos titulares, si nos quedamos pegados en el titular, de repente no avanzamos mucho. Te menciono un par de cosas que me preocupan. ¿Es necesario que en Chile haya una mayor descentralización? Sí. ¿Es bueno que fragmentemos el país en un número grande de autonomías, donde las reglas tributarias que rigen de esta calle para acá no sean las mismas que las que rigen de esta calle para allá, y que por lo tanto llevar a la práctica ciertos derechos? Volvamos al tema de los derechos, es más difícil porque resulta que las reglas son distintas en dos comunidades adyacentes. Eso al final no me parece que es bueno para el país en su conjunto, tampoco me parece que sea bueno para los pueblos originarios. La institucionalidad económica que pretende establecer esta Constitución, ¿qué opinión hay? Por ejemplo, que el Estado cree empresas, no solamente el Estado, también las regiones, también los municipios, sí, empresas estatales, ¿es bueno o malo? Déjame partir respondiendo a esa pregunta y la voy a responder con una pequeña introducción. No creo que lo medular de la discusión
constitucional deba versar en torno a lo económico. Porque si nos centramos puramente en la economía, esta siempre se la posibilidad que se diga, pero al final esta es una discusión de derecha o izquierda, de la gente que está pro Estado o pro mercado. Esa sería la discusión equivocada. Lo que me parece central es que una constitución, más que acerca del régimen económico, es acerca del régimen político. Eso es lo medular y por lo tanto en la medida que el régimen político está mal, el resto inevitablemente va a ser mediocre, sino derechamente malo. Dicho lo anterior, hay aspectos de la constitución que se propone que me parecen preocupantes por sus implicancias económicas. Sí, te menciono único, las llamadas leyes de concurrencia. Hoy día, y esto no data de la Constitución del año 80, es previo al año 80, el Ejecutivo tiene el derecho exclusivo de presentar y patrocinar leyes que impliquen gastos o modificación de impuestos. Y eso, por sobre todas las cosas, es lo que le ha dado a Chile, a diferencia de casi todos nuestros vecinos, una deuda más bien baja y una estabilidad macroeconómica razonable. Lo que plantea esta Constitución es una fórmula distinta, en que los parlamentarios pueden presentar proyectos de ley con mayor gasto y después pueden solicitarle o exigirle o presionar al Ejecutivo para que lo patrocine. Entonces, a mí me parece que esa es la fórmula perfecta para el conflicto permanente entre Congreso y Gobierno, porque hay 5 diputados que se juntan y le dicen, mira, yo apruebo un proyecto de ley que beneficia a tu región o a tu distrito con más platita, tú me apoyas a mí con mi proyecto y después vamos todos a la moneda y le exigimos al gobierno que se ponga, ¿no es cierto? El gobierno va a hacer las sumas y las restas, va a decir, oiga, esta cosa no da, pero el gobierno evidentemente quizás no tenga la fortaleza para ponerse, no tenga la voluntad para ponerse, tampoco va a querer decir que sí, por lo tanto que vamos a tener es un conflicto permanente, un empate. Ese tipo de normas vigentes en otras partes de América Latina que han arrojado déficits fiscales permanentes, grandes desequilibrios, deudas públicas abultadas, etcétera. Ese tipo de normas, creo yo, no serían nada de bueno y a mí por lo menos me parece que habría que hacer un texto distinto que contenga normas distintas. Con respecto a la creación de empresas, le digo esto porque hay algunos que dicen que no se estableció la neutralidad competitiva de las empresas estatales y que por lo tanto tendría una libertad para afectar mercados, que también no deja de ser importante. A mí me parece que ese es el tipo de cosa que no debería estar en la Constitución. Habría que eliminar eso. Habría que entender que esa es una materia de ley. Y permíteme aquí también una digresión, que no es digresión porque esto es bien central. A mí me parece que nuestro debate constitucional perdió el rumbo cuando se nos olvidó que la Constitución es la Constitución y que las leyes son las leyes y que tienen propósitos distintos. La Constitución es el marco, pero el detalle de cómo se va a arreglar el sistema de pensiones o los derechos de agua o el resto de las políticas públicas en educación, en vivienda, en salud, donde sean, tienen que ser materia de ley. Las leyes son lo que hacen los parlamentarios y para eso les pagamos un sueldo. ¿Para qué vamos a tener un Congreso si resulta que el 80% de las decisiones ya están en la Constitución? Y por lo tanto, gente podrá decir, mire, me gusta la idea que llamar empresas públicas, otros podrán decir, me gusta menos, algunos dirán, tienen que ser por leyes especiales, otros dirán, sí a nivel regional, pero no a nivel municipal. Perfecto, esa discusión tengámosla, pero eso no es materia constitucional, eso es materia de ley, y que el Congreso lo decida. Por lo tanto, más que pronunciarme acerca del inciso tal o el artículo cual, a mí me parece que eso no debería estar en la Constitución. Cambio y fuera. Sacarlo entonces completamente. Lo que pasa es que aquí se establecen normas, la Constitución es bastante detallista, ¿no? Es demasiado detallista. Demasiado detallista. Absolutamente. Incluso se establecen normas sobre libre competencia. Y algunos economistas o abogados especialistas han dicho sí, pero resulta que es tan detallista, pero no dice nada contra, habla de las empresas, pero no contra las conductas individuales, porque las conductas colusivas, por ejemplo, se pueden dar con gremios, con personas naturales, con organismos públicos, y sin embargo se habla solamente de empresas y, en fin, empiezan a encontrar una serie de fallas porque mientras más se habla, más problemas hay, o más posibilidades de cometer errores, y por lo tanto está lleno de falencias en este tipo de cosas. Si hubiese que aplicar esta Constitución, gana la prueba, ¿es aplicable en la práctica o no? ¿O se convertiría en una norma, dicen los abogados, programática, esa que existe en el papel pero que no...
A ver, hay dos preguntas distintas. Uno, ¿es el marco bueno? Y dos, ¿es el marco aplicable? Sí. Yo creo que el marco no es bueno, por las razones que hemos expuesto y otras. Pero es aplicable. Además, esta Constitución requeriría una cantidad muy grande de leyes de implementación, ¿no es cierto? Y una pregunta que habría que hacerse es, ¿el Congreso va a hacer esa pega? ¿La va a hacer en qué periodo? ¿La va a hacer bien y la va a hacer mal? Las normas transitorias establecen plazos, ¿no? Claro, pero todos sabemos que los plazos a veces se cumplen y a veces no, ¿no es cierto? Y que tú puedes cumplir mandando un proyecto de ley, pero no puedes garantizar que el proyecto de ley se apruebe, en fin. Pero más allá de eso, yo quiero volver a algo que me parece medular, porque a veces nos quedamos pegados en discusiones que se ponen en el tapete, que son muy entretenidas, pero yo volvería a la pregunta central. ¿Es o no sensato, prudente, que la Constitución contenga ese nivel de detalle? A mí me parece que no. Porque, de nuevo, ¿qué constituye una conducta colusiva? ¿Cuáles son los mejores mecanismos para combatir las conductas colusivas? Eso cambia todos los días. Y si tú miras las legislaciones más avanzadas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, hoy día no son las mismas que hace 10 años, ni hace 15 años, ni hace 30 años. Y porque además, cuando la tecnología cambia, las leyes tienen que cambiar. Lo que constituye conducta colusiva en el mercado del Internet, bueno, a nadie se le habría ocurrido hace 30 años porque no había Internet. ¿A dónde voy? La Constitución tiene un enunciado. Los mercados tendrán que ser competitivos y la ley establecerá en qué consiste esa libre competencia. Dejar en la Constitución este tipo de cosas solo nos van a meter en problemas, porque el día de mañana alguien va a decir que cambiar la tecnología, por lo tanto hay que cambiar la norma. No se puede cambiar una norma que está en la Constitución. ¿Qué hacemos? No sé qué hacemos. Bueno, hago esta pregunta, vamos a hacer un alto, pero hago esta pregunta, ¿por qué hacía esta pregunta? Porque resulta que sale un estudio de Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara, de Claudia Martínez, de Andrea Betancourt, donde dice que esto cuesta 14,2% del PIB en su parte más alta, o sea, 45.000 millones de dólares al año. ¿Tenemos la plata? ¿No tenemos la plata? ¿La vamos a tener? Volvemos en un instante. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Conversamos con Andrés Velasco y quedó la pregunta planteada. ¿Es factible aplicar esta Constitución? Son alrededor de 103 derechos y muchos de estos derechos irrogan gasto. Hay un estudio que indica que en la parte alta este gasto estaría el 14,2% del PIB anual. Otros dicen, en los mismos, dicen 8,9% la parte más baja, más pobre. ¿Es financiable esto o no? En el corto plazo no lo es. ¿Y en qué plazo? A ver, primero, ese estudio me merece mucha credibilidad y respeto, porque la gente que lo hizo es gente de primera. ¿Qué dicen ellos? Que hay un rango, como tú decías, más o menos entre 9 y 14. No es plata que se vaya a poner sobre la mesa mañana, no está claro cuál sería la gradualidad, pero no sería inmediato.
Y ellos muestran en ese mismo estudio que hay ejemplos de países que subieron el gasto público en esa dimensión, pero son pocos. No resulta fácil y habría que preguntarse en qué plazo. A mí no me cabe ninguna duda que el Estado en Chile como porcentaje del producto va a crecer, porque es una de las pocas reglas más o menos inviolables del desarrollo. En la medida que los países se vuelven más ricos, tienen estados más grandes porque hay mayores garantías y la infraestructura pública es mejor, etcétera. La pregunta es, primero, ¿a qué velocidad se hace ese crecimiento? Y segundo, ¿en qué se gasta la plata? Y a mí me parece que esas dos preguntas, la Constitución no las responde, pero quedarían muchas cosas dando vuelta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si al final lo que tú tienes es un gran listado de derechos, tiene un sistema político que funciona mal, donde las normas, y me parece que ahí está la gran carencia, ¿no es cierto?, no garantizan la buena toma de decisiones colectivas, lo que tienes es un choque de trenes, porque tienes un gran listado de derechos, tienes grandes expectativas, tú puedes ir a la tribunal y decirle, oiga, no me están cumpliendo este derecho, y al mismo tiempo no está claro que el Congreso se vaya a poner de acuerdo para levantar los impuestos o garantizar el financiamiento que haga efectivo el cumplimiento de ese derecho. Esa combinación, ¿no es cierto?, de un sistema que crea grandes expectativas, pero que no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de esas expectativas, ¿cómo se llama? Se llama frustración con la democracia. Y uno de los grandes problemas de América Latina y del mundo es que la gente hoy día se declara muy insatisfecha con la democracia porque promete mucho y entrega poco. Y ojalá que en Chile no avancemos más por esa senda. Ya tenemos una democracia bastante venida menos, bastante desprestigiada. Si vamos más allá, creo que al final no es bueno para nadie. Todos están diciendo, mire, sí, está bien el 4, plebiscito, pensemos en el 5. Lo dice el expresidente Lagos, lo dicen varios. ¿Qué pasaría si gana el apruebo? ¿Qué se ve? Yo creo que en ese momento es iluso pensar que si el apruebo gana por un voto, quienes ganaron al día 5 a las 9 de la mañana digan, ok, ganamos, pero resulta que esta Constitución realmente es mala y hay que cambiarlo medular y fundamental. ¿La van a aplicar? Eso va contra toda naturaleza humana. Se supone que el gobierno por estos días, quizás mañana va a presentar un listado de reformas que harían, habrá que ver en qué consiste, pero la pregunta política que habría que hacerse es, oiga, ¿dónde están los votos? ¿No es cierto? Porque lo que sabemos hasta el momento es que el Partido Comunista y buena parte del Frente Amplio tiene pocas ganas, por no decir ninguna ganas, de modificar este texto. Y la otra pregunta que habría que hacerse es si las modificaciones van a ser medulares o más bien van a ser cosméticas. A mí me parece, volvamos al comienzo de lo que tú me preguntaste al inicio de la entrevista, basta con cambiar una cosa por aquí y una cosa por allá. Si el corazón de una constitución es el sistema político, y eso está mal, cambiar el resto de las cosas y no modificar el sistema político no arregla lo que debe ser arreglado. Y hasta el momento yo no he visto a nadie de ningún color político que esté proponiendo ir al corazón del problema. El corazón del problema, por ejemplo, es que la Constitución omite, excepto una frase, omite el sistema electoral. Gana la prueba. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escenario? ¿Se van los inversionistas? ¿Llegan inversionistas? ¿Da cierta seguridad esto? ¿O qué es lo que ocurre? ¿Sabes lo que pasa, Tomás? Yo no creo que sea bueno hacer la discusión en términos de lo que hacen o no hacen los inversionistas. No, pero a ver, eso es desarrollo económico, son solamente inversionistas chilenos también, el país necesita crecer. Todo eso es cierto, y créeme que economista y como es ministro de Hacienda, la economía y el crecimiento y la estabilidad me importan mucho. Pero creo que al final no es sano que la discusión gira en torno a la economía solamente, porque al final terminamos en situaciones que la gente te dice, entonces usted privilegia la economía, dice una cosa. La Constitución es acerca de la estabilidad política, de la toma colectiva de buenas decisiones políticas. Si esa economía anda bien es porque la política anda bien. Si la política anda mal, la economía va a andar mal. Entonces, mi invitación sería la siguiente. Más que preocuparnos, no digo que no haya que preocuparse, pero más que partir por la discusión acerca de lo que harían los inversionistas, yo partiría por la pregunta de qué pasaría con las decisiones que tomamos en Chile. Te doy un ejemplo. En Chile durante los últimos 18 meses hemos tomado una decisión reiterada y mala, que es meterle mano a los fondos provisionales de los chilenos cuando el Estado perfectamente pudo haberse endeudado más para hacer frente a la pandemia. Moros y cristianos te dicen fue una pésima decisión, pero había que tomarla porque, en fin, las presiones y las condiciones políticas lo hacían así aconsejable.
A mí lo que realmente me preocupa, si se aprueba la Constitución, es que esa mala calidad de la política, en que tomamos malas decisiones, en que todos decimos, oiga, es pésimo, pero pucha, sabes que estoy jodido, tengo que votar que sí, que ese error, que esta vez uno podría decir, bueno, fue único, porque la pandemia, en fin, se vuelva la norma. Que seamos un país en que el cortoplacismo, en que el Twitter y en que la conveniencia política de 15 minutos primen y que por lo tanto tomemos unas y otras veces malas decisiones. ¿Eso va a ser malo para los inversionistas? Por supuesto que sí, pero antes que todo va a ser malo para los ciudadanos y ciudadanas. El retiro de los fondos se hizo con esta Constitución y por lo tanto es un problema, si es que es así, de la clase política más que de la norma. Entonces, no, yo creo que no. La norma es muy importante, pero se puede seguir con populismo así como estamos, ¿no? Por supuesto, pero el populismo es más o menos probable, es más o menos inevitable, dependiendo de cuáles son las normas. En Chile hace 25 años, hace 20 años, hace 15 años no teníamos este tipo de populismo, hoy día lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Bueno, porque yo creo que tenemos Twitter, tenemos redes sociales, el clima mundial cambió, eso es cierto, pero también tenemos normas distintas de la política. Por ejemplo, los partidos políticos se debilitaron, eso es evidente. Hace 10 años atrás o 15 años atrás el gobierno negociaba con los jefes de las bancadas y las bancadas decían tengo 15 votos y se ponían los 15 votos. Hoy día los partidos políticos como entes colectivos no existen, las bancadas parlamentarias no existen. Cada político es una pyme y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que tomar decisiones colectivas se vuelve súper difícil. Si eso ocurre ya bajo las normas actuales, todo indica, y podemos entrar al detalle si te interesa, que bajo las normas que se proponen, ese problema sería aún más agudo. Y por lo tanto, si el populismo ya es una pandemia hoy, yo temo, y no soy el único que lo teme, que sería una pandemia aún más aguda bajo el nuevo sistema político. Ese, a mi entender, es el gran peligro. Si transitamos ese camino, estamos fregados. Básicamente porque se le da mucho poder a la Cámara de Diputados, porque no tiene poder la Cámara de las Regiones, ex Senado, básicamente también porque hay una multiplicidad de partidos y por lo tanto hay que negociar con muchos. O sea, ese es el problema, ¿no es cierto? Eso y un par más. Primero, habría un desbalance. Más la iniciativa del presidente de la República atenuada. Te menciono 4. 2 tú ya los mencionaste al pasar, pero déjame subrayarlo. Tendrías un desequilibrio entre ambas cámaras. Segundo problema, tendrías un ejecutivo debilitado, porque perdería su iniciativa exclusiva en materia de gasto, tendría una menor capacidad de veto y el ejecutivo tendría bastante menos capacidad para votar su programa. Si a fin de cuentas nosotros votamos por un presidente o presidenta porque nos dijo tengo un programa. Si ese programa no lo puede cumplir, bueno, la frustración va a ser evidente. Pero te menciono 2 cosas más. La manera mediante la cual se eligen a los diputados y a los senadores es clave. Es como hacer un reglamento de fútbol y especificar, bueno, cuántos jugadores hay y cuántos entran a la cancha y cuántos salen y cómo se les expulsa. Esta Constitución no nos dice nada respecto al sistema electoral y eso es absolutamente capital, es central. Y lo último, necesitamos partidos políticos más fuertes, no partidos políticos más débiles. Yo sé que no está de moda decir eso porque hoy día los partidos políticos nadie los quiere, pero no hay democracia sin buenos partidos políticos. Y por lo tanto, si los partidos políticos ya son débiles, el texto constitucional que se propone los debilitaría aún más. Esa suma de cosas, desbalance entre Parlamento y Ejecutivo, desbalance entre las cámaras, ausencia de normas respecto al sistema electoral y debilidad de los partidos políticos, ese caldo es un caldo que realmente nos llevaría a tener una peor política aún, yo sé que es difícil imaginarlo, pero aún peor de la que tenemos hoy. Y por ahí el camino al desarrollo, el camino a la igualdad no pasa. No puedo dejar de hacer esta pregunta, estamos terminando. Mirando el panorama mundial desde Londres, ¿qué está pasando con la economía mundial y qué va a pasar con la economía chilena el próximo año? La economía mundial no pinta nada de bien. Tuvimos una pandemia, eso lo sabemos todos. Acto seguido, una recuperación bastante acelerada en todas partes. Las tasas de interés cayeron a cero, los gobiernos pusieron mucha plata sobre la mesa. El año 2021 la economía se recuperó. Hasta ahí todo bien. El 2022 la cosa se puso más difícil. Primero, porque es difícil retirar esos estímulos monetarios y fiscales y por lo tanto la economía pasó de deprimida a sobrecalentada. Segundo, porque las consecuencias económicas de la pandemia hicieron que un tremendo shock de oferta,
o dicho en castellano, una tremenda escasez de algunos bienes se manifestara y por lo tanto subieran los precios. Y tercero, tuviste una guerra, o seguimos teniendo una guerra criminal por parte del dictador Putin que invade a un país vecino, y eso significa mayores precios agrícolas, mayor incertidumbre, mayor precio del petróleo. Raya para la suma, tenemos la inflación más alta en 4 décadas, los bancos centrales están subiendo las tasas de interés como manos de la cabeza, y los bancos centrales nunca tienen la finura para poder decir, mire, subo justo la tasa de inflación lo necesario para que la tasa de interés, para que la inflación caiga sin que haya recesión. Y por lo tanto, en Gran Bretaña, donde yo resido actualmente, ya el Banco Central anunció que habría una recesión, en Estados Unidos estamos a puerta de eso, y lo más probable es que muchos países del mundo entren también en recesión. Y vamos a tener probablemente por un año, 2 o 3, el peor de los males, la peor de las combinaciones, es decir, inflación alta, crecimiento bajo y mucha incertidumbre hacia adelante. Y a eso añado... ¿Esta inflación entonces? No sé si permanente, pero por un par de años con alta probabilidad. Esta inflación. Pero déjame añadir una última reflexión, y es que si esto fuese un asunto de un año, 2 años y pasa ya, está todo bien. Pero lo que es más preocupante a mi juicio es que el escenario político mundial, hemos estado hablando de política chilena y pinta mal, la política mundial no pinta mucho mejor. Porque si en algún momento parecía probable o alguna gente especulaba que China al volverse más próspero se volvería más liberal, un actor más leal en el concierto internacional, eso no pasó. China es un país cada día más autoritario y más conflictivo a nivel internacional. Segundo, las acciones de Putin lo dicen todo, no solamente es un dictador, sino que es un dictador agresivo y expansionista. Y por lo tanto el régimen mundial que había adquirido un cierto equilibrio, ¿no es cierto?, se empieza a desmoronar. Estados Unidos, que era un país fuerte, que ejercía cierta hegemonía, no tiene el poder que tuvo antes. La Unión Europea no termina de darle forma a una política exterior coordinada. Inglaterra se retiró de Europa, pero no sabe muy bien va a dónde ir. Por lo tanto, desde el punto de vista de la geopolítica, los riesgos, el riesgo de desorden, el riesgo de desgobierno es altísimo. Y eso, no mañana, pero a mediano plazo, es claramente una muy mala señal para la economía. ¿Se viene una recesión para Chile? Mira, no quiero decir sea una recesión porque siempre van a decir, bueno, depende de cómo se mide, de si es la metodología gringa o la chilena o la uruguaya, pero que se viene un periodo de crecimiento mucho menor y de contracción no cabe ninguna. El mundo está preocupado de la guerra de China. ¿Alguien se preocupa? ¿Nosotros le importamos a alguien, no? ¿En Londres a alguien le importa Chile, no? Yo creo que América Latina importa cada día menos en el mundo. Hay que decirlo así con todas sus letras. Argentina está al borde de una crisis, una más, y cuando en Europa o en Estados Unidos se habla de Argentina, la gente dice, una crisis más en Argentina, no tengo tiempo. ¿Cuántas han tenido? Creo que uno de los dramas en nuestro continente es que nunca fuimos un peso pesado, pero al menos éramos un actor, ¿no es cierto? Hoy día, si uno revisa la prensa internacional o ve para dónde van los flujos de capital, dónde están las inversiones, dónde están las patentes, la innovación, la tecnología, esa historia hoy día no pasa por esta parte del mundo. Gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.